Dios le bendiga, le habla Wendy González. En esta tarde estaré exponiendo un trabajo especial para el libro La brújula del ministro evangélico, y me tocó el capítulo 11, la ética ministerial. Voy a empezar con estos dos textos bíblicos. Primera de Timoteo 3:2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los encaminará. El ministro tiene que vivir lo que predica, tiene que vivir una vida en santidad, ¿verdad? Y reflejar lo que estamos predicando. Salmos 133:1 dice: mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Efesios 4:3 dice: solicito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La ética incluye honra, respeto y caminar en unión. Voy a dar la especificación de ética cristiana. Es el conjunto de los principios y valores que guía la conducta del creyente basado en la palabra de Dios. No solo define lo que está bien o está mal, sino que enseña cómo vivir agradando a Dios en todo momento en nuestra vida. Es vivir de acuerdo al carácter de Cristo: amar, perdonar, ser íntegro, caminar en verdad. Los fundamentos, de dónde los vamos a usar, de dónde los vamos a conseguir, dónde los vamos a buscar. En la Biblia, la enseñanza de Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo. Los principios de la ética cristiana es el amor, la verdad, la justicia, la santidad y la humildad. Cuando hablamos de amor, es tratar a otros con misericordia. Cuando hablamos de verdad, no mentir ni engañar. Cuando hablamos de justicia, hacer lo correcto. Cuando hablamos de santidad, apartarse del pecado. Cuando hablamos de humildad, reconocer la dependencia de Dios. En primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La ética cristiana no es una regla, sino es una forma que transforma nuestra vida. Es que refleja a Cristo en todo lo que estamos haciendo. El compañerismo de los ministros es uno de los temas del capítulo que me tocó. El compañerismo de los ministros. Primero, no hablamos mal de nadie como ministro. Tito 3:2 dice: que nadie difame, que no sea pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No difamar, no habla mal de nadie. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Nos enseña a hablar solo lo que edifica y lo que no hace daño a los demás. Santiago 4:1: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. La murmuración es hablar mal a espaldas de otros. Es muy importante, ¿verdad?, que como ministro tengamos una ética que cuando cualquier tipo de persona, ¿verdad?, venga a donde usted con una ética cristiana, usted se reserve lo que con tanta confianza se le habló o se le pidió un consejo. Y voy a un ejemplo: no podemos divulgarlo por toda la iglesia, no podemos divulgarlo al hermano con quien, ¿verdad?, tengo una relación más llegada, y no podemos hablar a otros ministros despectivamente, ¿verdad?, de ciertas personas.
So, no hablamos mal de ningún otro ministro, ningún pastor, ningún evangelista, ningún misionero o de ningún hermano en particular, de ningún miembro, ningún apartado, nada de lo que significa humanamente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una ética de que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. O si no estamos hablando nada que edifica, debemos callar. ¿Por qué? Porque todo lo que sale de nuestra boca tiene que ser edificante hacia los demás, que se nutran, no que les nutrimos a los placeres, ¿verdad? Y a los deseos de la carne, sino que nutramos cosas que sean del espíritu. El otro tema del libro es cuando se visita en otro lugar, cuando usted visita otro lugar o usted recibe una visita. Esto es, ¿verdad?, algo que me llamó mucho la atención, que es la ética, tanto como cuando recibimos a personas inconversas o personas cristianas en hermano en Cristo, o personas apartadas, como quieran llamarlo. Me llamó mucho la atención porque a veces nos dejamos llevar por lo que estamos viendo, el exterior, si se viste bien, si huele bien, si viene con la cabeza alta, si viene con la cabeza cabizbajo, si viene altivo, si viene humillado. Y son cosas que no, ¿verdad? No, como éticamente no podemos, ¿verdad?, juzgar el libro por su portada. Dice que debemos recordar que presentamos a Cristo en su conducta. Lucas 6:31 dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Cuando visitamos a otra iglesia, tenemos que ser agradecidos, mantener respeto y prudencia. No critiques, no juzguéis. Apártate con sabiduría. En muchas ocasiones, ¿verdad?, vamos a iglesias y lo que estamos es mirando todos los errores, todo lo que están haciendo, lo que no están haciendo. Y tenemos que mantener, ¿verdad?, un carácter agradable, prudente. Y sabiendo que todas las iglesias, ¿verdad?, no son iguales, aunque podamos practicar la misma religión, el mismo denominación, pero no todas las iglesias ni todo el mundo, ¿verdad?, va a hacer las cosas de la misma manera. Tenemos que comportarnos con sabiduría y con prudencia. Cuando recibimos en la iglesia a cualquier tipo de persona, no hagas acepción de personas. Recibe con amor, haz sentir bienvenido a la persona, servir con gozo. Yo personalmente me gusta que cuando alguien entre por las puertas, lo primero que cualquier hermano haga es que se levante y vaya y los reciba. No importa el puesto, no importa quién sea, pero que muestre un amor genuino. ¿Por qué? Porque esa es la casa de Dios, donde vienen los enfermos, donde vienen, ¿verdad? Y es un hospital. Y es algo muy importante recibir a las personas que le sirven al Señor o que no le sirven al Señor, no importa su vestimenta, no importa su fachada. Y debemos, ¿verdad?, ser neutral. Por eso es que tenemos el llamado, ¿verdad?, Dios sea la gloria, ministrando en las calles. Y cuando tú empiezas a ver todas estas necesidades, que tú tienes que darle un abrazo a un vagamundo que tiene un olor no agradable, que tiene una facha afuera, ¿verdad?, desagradable, y tú tienes que no predicarle la palabra, sino que darle un abrazo, decirle que Cristo lo ama, que Cristo todavía está ahí por esa persona. Eso es amor. Y eso no solamente se puede ver, ¿verdad?, en nuestra familia o en nuestras personas que amamos, sino en cualquier tipo de momento, especialmente cuando entra alguien por las puertas de la iglesia, porque en estos tiempos aún es más difícil que un alma entre a las iglesias por, ¿verdad?, el aumento de pecado y de la maldad. Lo debemos ver como que vino el mismo Cristo y envió un ángel y está entrando por la casa del Señor. Así yo lo veo, así esa alma tiene el valor. Tenemos que, ¿verdad?, darle más énfasis cuando entre un alma a la casa de Dios. Y no hacer la obsesión de personas, recibirlo con amor y hacerlo sentir bienvenido, servir con gozo.
atiéndelo con gozo, coge su número, su información, para que sigas orando por esa persona y Dios pueda hacerla rompiendo cadenas y transformando la vida de esa persona. Y algo muy importante, la ética. Muchos rompen lo que es ética, ¿verdad? Eclesiástica, pero es muy importante porque no se trata de unas normas, no se trata de algo que el hombre estableció, sino porque todo es bajo la palabra. La ética cristiana tiene que ir basada en la Biblia. Y cuando hablamos de la ética es porque nosotros reflejamos a Cristo Jesús. Eso es lo que la ética nos tiene que enseñar a nosotros. Nosotros tenemos que seguir una ética cristiana como ministros de Dios que somos. ¿Por qué? Porque representamos a Cristo. Y si representamos a Cristo, tenemos que tener un orden, tenemos que tener un comportamiento, tenemos que tener una prudencia, tenemos que tener amor, tenemos que tener todas esas cosas que dice la Biblia. Y la ética cristiana no son reglas, sino son fundamentos sacados de la Biblia para edificación de nosotros los ministros, los que servimos a Dios, sea cualquiera que sea el llamado. Y con esto los dejo, recordándole a cada uno, a usted, que representamos a Cristo. Hágase un autoanálisis. Representamos a Cristo. La ética es muy importante. Tenemos que hablar como Cristo. Tenemos que caminar como Cristo. Tenemos que dirigirnos como Cristo. Porque representamos a Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en ti, tú fuiste nueva criatura. Obligatoriamente tienes que representar a Cristo. Y tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor, velándonos todo el tiempo constante si somos o no somos, para no difamarnos a nosotros, sino para difamar a Cristo que murió en una cruz por ti y por mí. Acuérdese, no es ética, sino son principios y un mandato que Dios dejó en la Biblia y tenemos que seguirlo. Dios le bendiga.